¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en un sitio muy particular y muy importante por su importancia arqueológica, por sus animales, por su ubicación, en serio, por muchísimas razones. Sean bienvenidos a Silver Glen Spring. Algo muy curioso de este sitio es que alrededor de todo el parque usted puede encontrar conchas de caracol, conchas como estas, y usted dirá, Marco, normal, ¿cierto? No, mire, estas conchas son prehistóricas. ¿Qué tan vieja tiene que ser esta concha para que ya se haya fusionado con la piedra? Esto es muy loco y muy bonito. Miren esa tan chiquitica, miren esa cosita, se parece al mío. Algo muy curioso de este sitio son los animales, porque mire, aquí hay osos, alligator, peces, pájaros, mapaches, en serio, muchísimos. ¿Por qué? Porque estamos al lado de un bosque nacional, el Bosque Nacional de Ocala, esa es la razón. Y lo más curioso es que aquí en la página oficial le advierten, no deje las cosas en la mesa, no puede dejar cosas brillantes, sobre todo relojes, carteras, celulares. ¿Por qué? Porque los animales se los roban, sobre todo los mapaches, o incluso no puede dejar comida libre. ¿Por qué? Porque los osos pueden venir y se la pueden quitar, es algo que pasa. Entonces tenga cuidado con sus cositas. Este sitio llega a contar con dos senderos. El primero es el Lake George Trail y el segundo es el Springs Ball Trail. Vamos a empezar por acá porque se promete muchísimas cosas. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos. Aquí estamos en presencia de uno de los puntos donde nace el agua del manantial, y eso es algo muy bonito porque se acuerda que en el video de Rainbow Spring yo le expliqué cómo funciona el manantial, de dónde proviene esa agua. Por acá se lo voy a dejar. Básicamente, en resumen, esa agua proviene del suelo, y aquí podemos ver con nuestros propios ojos cómo esa agua está naciendo, cómo se crea este manantial, este spring. Es muy bonito. Anteriormente, este sitio, Silver Glen Springs, solía ser un club privado. Sin embargo, actualmente tiene como ese entorno más salvaje, es muy bonito. Pero un consejo personal que yo les quiero dar: si usted viene aquí a los nacederos, que es donde estamos ahorita, póngase protector para los bichos, porque hay muchísimos bichos y a mí me están dando por todo lado. Upa. Me dieron en la mano, me dieron por acá, me dieron en las piernas. No, eso me están acabando. Cabe recalcar que en ese sitio usted no puede traer ni sus mascotas ni su bicicleta. Está rotundamente prohibido. La entrada a este sitio te va a costar $12 y los fines de semana te va a costar 13. Algo importante a recalcar es que la temporada de mayo hasta septiembre usted tiene que reservar su sitio en línea, su parking, por decirlo así. ¿Por qué? Porque este manantial apenas llega a su capacidad máxima, cierra y ya no hay manera de entrar. Si no reserva, se queda por fuera. Ahora estamos a punto de entrar al segundo sendero. Este sendero se llama Lake George Trail y este es más largo, este tiene una distancia de 2 millas, entonces vamos para allá. Miren cómo cambia el panorama aquí, todo verdecito, todas las copas de los árboles llenas, y aquí ya todo vacío. No sé por qué pasa esto, pero pues qué loco. En este sitio usted puede hacer distintas actividades, ya sabe, kayak, puede nadar, puede hacer snorkel, puede hacer muchísimas cosas. Sin embargo, no puede bucear, eso está rotundamente prohibido, y tampoco se puede pescar. Muchachos, miren, ya llegamos aquí al final del trail, del sendero, y miren qué bonito es esto. Dios mío, qué lindo, qué lindo. Muchachos, nos encontramos aquí al frente del Lake George. Este lago es el segundo lago más grande de todo el estado de Florida. ¡Qué locura, qué bonito! Miren por favor esta hermosura. Estamos enfrente de un lago muy bonito. Miren, parece una playa. Demasiado simples, pero me parecen demasiado bonitas. O sea, al final del sendero encontrar un sitio tan bonito, y miren, o sea, es que es muy grande, parece el océano. Algo que todavía no acabo de entender muy bien es la razón por la que el agua que viene del Lake George, del lago George, que pues, en teoría debe estar limpia, no como la del Spring, pero debe estar limpia. Miren el color que tiene como un color como rojizo, como cafezoso. No, ni siquiera se ve como muy sucia, solo que se ve como muy roja. Quisiera saber, la verdad busqué, pero no entiendo la razón. Está loco, ya les voy a mostrar mejor. Si ven ese color de ahí, ese rojo, eso es lo que yo digo. Y sigue por todo este sitio, miren. Ahorita me encontré una lechuga, miren. O sea, estaba ahí en la arena y está buena, weón.
Ando necesitando un agrónomo urgente. ¿Por qué? Porque, o sea, ahorita estaba grabando y que me encuentro la lechuga. Y, o sea, está entera, mírenla, está entera. ¿Cómo llegó una lechuga ahí? No sé si crecen en la arena, no sé si crecen en un árbol y se cayó. Pero está entera, o sea, mírenla, en serio está entera y sigue con los pedazos de arena y todo. O sea, no entiendo qué hace ahí. Ahí todavía es el pedazo donde la encontré. El sendero del Lake George está bien grande. Hay dos caminos, uno que sigue derecho, otro va para la derecha. Nosotros tomamos el que seguía derecho, por eso estábamos como en un sitio más salvaje, como más boscoso. Pero aquí, por el segundo camino, pero el mismo sendero, miren esta playita tan bonita que nos vinimos a encontrar. Dios mío, este lago está muy bonito. Esto, yo no pensé venirme con esta sorpresa tan grande. Qué bonito. A diferencia de la arena como de los mares, esta arena es negra, es blanca, es negra. Y como ya se volvió tradición del canal, no puede faltar la hamburguesita. Pero un dato interesante, ese sitio llega a contar con 58 mesas tipo estas de picnic y 30 parrillas, acuérdense, 30 parrillas. Es importante, veo muchos cumpleaños, vi un bautizo por allá. Está bonito, es un sitio muy familiar, está lindo, me gusta. Estamos ubicados alrededor de 1 hora y 20 de la ciudad de Orlando y estamos pegaditos al Bosque Nacional de Ocala. Silver Glen Spring es un spring muy particular. ¿Por qué? Porque aquí hay demasiados botes, usted ve demasiados botes. A diferencia de otros lagos, de otros springs, aquí hay demasiados, hay botes grandes, pequeños, la gente puede hacer kayak. Si usted quiere hacer kayak, aquí mismo se lo pueden alquilar. Hay para una persona, para dos personas. Sin embargo, acuérdese, la tienda cierra a las 4. Si usted no lo hace antes de las 4, no lo puede hacer. Eso nos pasa a nosotros, no pudimos ir antes de las 4 y pues no pudimos hacerlo. Bueno muchachos, el agua está fría, pero pues somos hombres o payasos. Fuimos. Quiero que me digan aquí en los comentarios qué le parece este spring, Silver Glen Spring. ¿Vendría? A mi parecer es un sitio muy inolvidable. La cuestión de que pudimos ver de dónde nace el agua, los naceros que están dentro del agua y el nacero que está por fuera del agua, donde podemos ver cómo nace un manantial, es algo muy bonito que yo nunca había podido tener la experiencia de hacerlo y me encantó, me encantó. También está el hecho de que este manantial desemboca en el segundo lago más grande de todo Florida, en el Lake George, y lo pudimos ver al frente, pudimos ver la playa del Lake George al frente de nosotros. Estuvo muy cool, me gustó demasiado. Puede hacer kayak, puede hacer lo de los botes, puede hacer snorkel, tiene parrilladitas, puede hacer demasiadas cosas. Si viene con la familia, en serio, se lo juro que no se va a arrepentir. Si le gustó el video, lo invito a que me dé un like, que se suscriba. Mire, somos un canal pequeño y cualquier cosita nos ayudaría a crecer. Eso sería todo por el video y chao.